vos tenés que andarte con cuidado. Porque cuando uno cae en las redes de uno de esos tipos maltratadores, salir de ahí es muy difícil. Ustedes están buscando a esta Sara Cero. Yo a usted le puedo decir dónde la pueden encontrar. Abrimos el programa de hoy con una noticia impactante. Ya quisiera yo, usted y todo México tener un jet privado lleno de lujos y comodidades y viajar por todo el mundo. El presidente Roca ha sido utilizado y engañado por su propia esposa. ¿Es la primera dama de la República una corrupta? El SAT y las autoridades correspondientes tendrán que dar una respuesta a este problema. Yo estaré aquí manteniéndolos informados. Gracias, Berta. Buenas noches. Soy Carmina Arrieta y seguiremos con más noticias. ¿Qué diablos hiciste, Berta? ¿Lo que acordamos? Dije toda la verdad, todo lo que sé. A ver, nunca mencionamos nada sobre defender al presidente. Heriberto Roca no puede desconocer esta información. Él sabe perfectamente bien que Cayetana es una ladrona y él es su cómplice. Oye, el dueño del canal quiere hablarte de volada. Los teléfonos no han dejado de sonar y esto es un escándalo nacional. Vamos. Qué interesante. El programa este de La Arrieta. ¿Qué te pasa, Cayetana? Te lo advertí 1000 veces que no me traicionaras. Y lo hiciste. Baja esa arma, Cayetana. Por favor, no me apuntes. Estás a punto de cometer un magnicidio. Te recuerdo que yo soy el presidente del país. Para mí eres simplemente un marido traidor. Que me echó como carnada a los coyotes. Pero antes de darte el gusto a ti o a Berta, te mato. O la mato a ella, o a los dos. Está bueno, tío. Si tú ya decidiste que estos dos vatos entraron y crees que es lo mejor para el cártel, pues yo no tengo nada que discutirte, hombre. Como tú siempre lo has dicho, aquí la cabeza de la organización, pues eres tú. Míralo. Veo que eres capaz de bajar la cresta con tal de regresar al cártel, ¿no? ¿Por qué tan ansioso? ¿Qué te hizo arrepentirte? Pues nada, tío. La sangre que llevo no es agua. Y el recuerdo de mi santa madre. Te tengo que decir algo sobre mi muchacho. No. Estás muy débil ahorita. Erika es tu hijo. ¿Qué? Se lo oculté siempre a tu hermano. Erika es tu hijo. Cuídalo, por favor. Ah, bueno, Erika. Puedes regresar. Pero ni un resbalón más. Si te resbalas, te quedas ahogado en el lodo. ¿Entendiste? Está bueno. Eric. Sin resentimientos. Mira, vato, que yo esté de acuerdo con la decisión de mi tío no quiere decir que tú y yo vamos a ser compas, ¿entiendes? Hace para allá, poligringo. Hey, parche. Tenemos que hablar, ve. Gallo, qué bueno que te encuentro. ¿Qué hubo, Manuel? ¿Cómo está Sara y el Chavas? Sabes que una vuelta bien azarosa, ¿viste? Al pelado le falló la visión y Sara se lo llevó una para Los Ángeles a que lo arreglen. Y de paso le saquen todo ese vicio que tiene en el cuerpo, pero que ahí no la contamos, ¿viste? Se nos apareció el indio con el tequita. Y que ahí nos ponen a perder el año. A partir de ese momento, nadie puede salir solo. Estos dos no van a descansar hasta encontrarnos, pero nosotros vamos a estarlos esperando para darles en la madre. Como renté mi casa, me voy a quedar en casa de Horacio por un tiempo, hasta que se aclaren las cosas con Mario. De hecho, ahora mismo voy a hablar con él. Yo te acompaño, Era. No quiero que te haga daño ese tipo. Tú, sereno, moreno. Es mejor que yo vaya sola. Si tú dices que él te mandó madrear y llego contigo, puede ser peor. Con las ganitas que te traes de disparar esa cosa, mejor ahí te cuento. Ese seguro te dice un par de cosas bonitas a la oreja y vos caes ahí redondita otra vez. Si es que así somos, parcera. Ve, yo a esos manes me los conozco como la palma de la mano. Y no hay que creerles ni el rosario, mamita. Solamente le voy a preguntar de frente si esto que me dijo Horacio es verdad.
A ver si cara a cara es capaz de negarlo. Palabra cierta. No le contestes. No, ahora sí. Hola, Mario. ¿Cómo va todo? Necesito verte. Tengo que hablarte de tu amigo Horacio. Ah, pues yo también. Fíjate qué casualidad. Cuando llegues, búscame en la alberca. Me está esperando. No quiero hablar de ti. Ahí está, Ara, te lo estoy diciendo. Ese tipo está atrás de todo. Ahora sí la cosa se puso color de hormiga, mamita. Bueno, un voto de confianza al hombre, ¿no? ¿O qué? ¿Lo van a juzgar antes de echarle la primera piedra o qué? Venga, Horacio. Vámonos. ¿Qué, Alicia? Vamos. Ay, Miriam, estoy aterrada. Las manos me tiemblan, ve. Las tengo heladas. Ay, mamacita, ahora más que nunca tenés que ser fuerte y cuidarte. Sobre todo de vos misma. Mira, Casas puede ser el más bello, el más millonario, el más seductor, el que la tenga más larga que Superman. Pero yo no sé por qué yo siento como un mal presentimiento, ¿me entendés? Cuídate, Ara. No soy cualquier persona, Cayetana. Piénsatelo muy bien. Bueno, yo no sabía lo que estaba pasando con ese avión. No mientas. Hablé con el notario y le pediste los documentos. Hablé con él hace un minuto. Baja esa arma. Te lo estoy pidiendo por las buenas. No quiero más escándalos ya con lo que está pasando. Se me van a ir a la yugular y me van a acusar de ser tu cómplice. Entonces, ¿quieres hundirme a mí? No. ¿Quieres fregarme a mí? Porque a mí los mexicanos sí me quieren y me admiran. ¿Sabes? Hasta ahora nadie se había metido conmigo. Pero eso va a cambiar para siempre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué quieres? Ah, le hablaste a tus guarritos porque no tienes los huevos de enfrentarme. Desármenla y llévensela a una habitación. La señora tiene una crisis emocional. A mí no me tocas. ¿Oíste? Desenterraste el hacha de la guerra, Heriberto. Y yo sé muy bien cómo manejarla. Ahora me toca a mí hablar con la prensa. Bueno, señores, vamos a brindar por la entrada de Marcelo y el regreso triunfal de mi sobrino el Eric. Ve, Quintanilla, tenemos que preparar la estrategia, contratar más manes, prepararnos para lo que el indio y esa cosa con pelo está planeando. Necesitamos adelantarnos y para eso necesitamos la tula, billetes, socio. Nadie sabe más sobre la DEA que, mira, acá mis ojos. A ver, Marcelito, empieza a justificar tu entrada al cártel. Demuéstrame que no me equivoqué contigo. Juan Miguel, yo acepté ser el jefe de seguridad del cártel, pero yo no muevo un dedo hasta no hablar con Sara. ¿Vos vas a ir echando los perros a mi mujer o cómo es la vuelta? A ver, tranquilo, Manuel. Que aquí no hay ningún truco. Yo voy a ser el jefe de seguridad de este cártel, pero tengo que poner las cosas en claro con ella. Porque yo estoy aquí por Sara, señor. Ok, vas a hablar con Sara cuando regrese. Y ustedes dos, bájenle 2 rayitas a su licuado. Estamos acá para sumar fuerzas, no para ver quién la tiene más grande. Pues salud, mis chavalones, que ahora sí el cártel de Jalisco va a romper madres, porque regresamos para quedarnos. Ni el indio, ni la colombiana, ni nadie nos va a poder meter el freno. ¿Qué no, mi tío? Salucita. Por la señora Cero. Por ella. Salud por mi mujer, mijo. Sal. Ma, ¿yo voy a ir a la luna de miel? No, mi amor. Tu papi ya te dijo que no. Pero te prometo que cuando regresemos nos vamos a ir a un viaje muy, muy lejos. Tú y yo solitos.
¿Muy lejos? ¿Tú y yo solitos? Sí, mi amor. Qué bien te ves, precioso. ¿Cómo te sientes? Me estás aplastando. Ay, mi bebé hermoso, perdón. ¿De quién son esos ojitos tan bellos? Tuyos. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Te traje cosas ricas para comer. Ay, mi hijo, es un milagro que hayas crecido en tanta bala y no ninguna te haya dado. Todo lo que he tenido que hacer para sacártelas de encima. Lo estamos pagando muy caro porque el destino no nos quiere dejar en paz. Mi niño. Emperatriz, símbolo de feminidad, sensualidad, maternidad. No, maternidad no. Cancelado, cancelado, cancelado. Satanás, ándate por la puerta de atrás que aquí no vas a entrar. Uchifo. No, esta no. No me gustó. Ay, mira esta, el mago. Es una de mis favoritas. Ay, divino, porque es símbolo de ímpetu, de hombría. Así me lo recetó el médico, muchachas. ¿Será que esta es mi Manny? Porque Manny es como para uno casarse y tener hijos, ¿cierto? Aunque a veces uno se aburre de tanta belleza, me parece a mí, aunque Carlota, míralo. Llegó, muchachas, llegó el hombre que me va a cambiar la vida con el $1.000.000. Guardemos esto. ¡Epa! Me encantan cuando los varones me paran bolas rapidito y llegan a tiempo. Bueno, pues, ¿para qué me llamaste? ¿Hay noticias nuevas de Sara o qué? No, señorito. Lo estoy llamando para que me pague mi $1.000.000 a cambio de la información que le di por la señora Cero. ¿Qué haces? Eso es todo. Gracias. ¿Quién es el tipo ese que le diste? ¿De veras pensaste que me iba a quedar con los brazos cruzados después de lo que me hiciste? ¿Cómo así, mijo, si usted a mí me dijo que me iba a pagar mi plata si yo le daba la información de la tal Sara esa? Por eso lo estoy llamando y por eso lo estoy citando, porque yo necesito que usted me diga si me va a pagar en cheque, si me va a pagar en efectivo, si quiere que yo le dé el número de mi cuenta, pero págueme mi plata. Es que tú no cumpliste. Y esa malnacida se escapó, ¿ok? Ya te dio amnesia. ¿Estás enfermita de la cabeza o qué? Ay, María, mijo, qué tristeza. Qué tristeza. Yo no tengo la culpa que usted no haya podido agarrar a esa tal Sara. No es problema mío. Yo ya hice mi trabajo, yo le di la información. Está bueno, pues, está bueno. Es que no es justo, mijo, porque cuando yo estoy vendiendo una fajita, unos cucos, un brasier o lo que sea, siempre yo trabajo, la gente me paga. Entonces necesito que me pague mi platica. Entonces quieres platica. Está bien. Yo te voy a pagar con plata, como dices tú. Pero con mi espada de plata. Ay, mijo, ¿usted qué pensó? ¿Que yo soy una prostituta o qué? Bueno, venga, pues jugamos con la espada suya un ratico. Mamá, ¿estás aquí? ¿Dónde estamos? Aquí estoy. Excuse me, sir. Be careful, please. He can't see what's happening. Open. Go slower, please. Okay, watch it. Sube. Ya llegamos a la clínica, mijo. A ver, mamá, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo comezón en la piel, ya se me secó la garganta. ¿Qué me está pasando, mamá? ¿Qué me está pasando en el corazón? ¿Me ves tallar o qué me está pasando? Mijo, es la abstinencia por la falta de drogas. Sí, ya me habían dicho que ibas a despertar así. Escúchame, ya no te pueden inyectar más sedantes porque te hacen daño. No, a ver, yo ya no me quiero quedar aquí, mamá. Tengo miedo de morirme solo. No puedo ver ni madre. ¿Qué me está pasando en el pecho? ¿Me va a reventar o qué? Hijo, por favor, todo está en tu cabeza. Si de verdad me quieres, mamá, ya vámonos. Te lo ruego, por favor, por lo que más quieras, por favor. Tú eres lo que más quiero. Y por eso lo estoy haciendo para salvarte. Tranquilo, escúchame. Tranquilo. Señora, ya la estábamos esperando. Ya está todo listo para internar a su hija. Sí.
Hermano, vamos a volver a México. Quiero ver a Begoña, mamá. Mamá, ¿dónde estás? Respóndeme. Aquí estoy, no lo puedo dejar así, me parte el alma. Señora, necesito que firme unos papeles y necesito que firme aquí. Sí, ya me informaron cuánto hay que pagar. La suma es fuerte, pero le aseguro que esta misma semana voy a cubrir todos los gastos. Ahora, concéntrate. Solo mira en los ojos. Aquí estoy. Y quiero decirte que sé que mandaste seguir a Horacio. No me puedes enredar con tus palabras ni negarlo. No lo niego. Ah, pues qué bueno, porque entonces ahora sí me voy. Ya esta jalada sí es too much. ¿Qué crees que soy? ¿Tanto desconfías de mí? ¿De mis cuates? Porque para que te quede bien clarito, Horacio es mi cuate, mi compa, mi amiga con tronquito. ¿Cómo se te ocurre Mandé a mandarme? seguir a tu cuate porque tengo un grave defecto. Los celos. Jamás aprendí a compartir lo que es mío. Te juro que pensé que no iba a encontrar motivos para celarte. Pero la realidad es que contigo me equivoqué. ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto? La señora de acero.